Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, les saluda Virna La Torre. Yo aquí siempre con invitados de lujo, como lo prometido es deuda. Aquí tengo a Fernando Ávila, un experto en el lenguaje. Yo hoy por primera vez voy a dejar que mi invitado se presente, así que Fernando, te cedo la palabra. Cuéntale a las personas que te conocen un poco, que les recuerdes, y a quienes no te conocen, ¿quién eres tú? Sí, bueno, Virna, pues muchas gracias por la invitación. Lo primero que tengo que decir es que fui profesor de Virna en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de La Sabana. Y lo segundo, pues a ver, yo estudié artes en la Universidad Nacional, hice una especialización en la Universidad de Navarra en redacción periodística, de ahí mi relación con la Universidad de La Sabana y con el hecho de haber sido profesor de Virna. Tengo una especialización en creación literaria de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, España, pero sobre todo considero que es muy significativo. Soy un autodidacta apasionado por el idioma español. No tengo título de filología de ninguna parte, no tengo títulos en esa línea, pero mi afición por el tema me ha llevado a estudiar mucho todo lo que tiene que ver con ortografía, redacción, manejo del idioma español, que es a lo que me dedico. Ahí atrás creo que están viendo algunos libros de los que yo he escrito y publicado, dónde va la coma, dónde va la tilde, español correcto para dummies, etcétera. Escribo en el tiempo sobre estos mismos temas, escribo en ámbito jurídico sobre estos mismos temas. Tengo un programa no, el programa es de María Clara Gracia, que también fue mi alumna en La Sabana, Una colega, sí. donde soy invitado permanente los sábados eh, por la mañana de 7 a 10 en Blue Radio. Ahí hablamos también sobre lo mismo que yo hablo siempre, que es sobre el idioma, sobre las palabras, sobre las normas de la academia, etcétera. Fernando, fuiste jefe de Ahí creo prensa que ya quedé de presentado, Virna. Colprensa. Fui jefe de redacción de Colprensa. Ajá. Eh, ¿Qué más? Fui delegado de la Fundación del Español Urgente, Fundeu. En ese tiempo, Fundeu BBVA, delegado para Colombia. Fui defensor del lenguaje en el tiempo, así como por decir cosas relativamente importantes, Virna. No, pues relativamente importantes. A mí me da gusto, ya lo dijo Fernando, tener aquí a mi profesor porque mi pasión por la redacción venía desde mi época colegial, pero con Fernando reafirmé el gusto que tengo por la escritura y se da la oportunidad para decirte públicamente muchas gracias. Muchas gracias porque, bueno, imagínate a alguien que lo lleve a uno a desarrollar una de sus grandes pasiones. Entonces, de verdad que gracias, Fernando. Por mí y por muchos Pues es bueno, otros. Virna, me encanta saberlo. Bueno, Fernando, ¿tú de dónde eres a propósito? De Bogotá, soy bogotano. ¿Eres rolo? ¿Eres de los rolos de antes o no? Sí, ¿Sí? de los de antes, claro. Sí, No, señora, no, de los de es que antes. ahora le decimos rolo a un pelado, ya no se identifica mucho con el término, ¿no? No, pero yo sí me identifico con lo de ser rolo, lo de ser cachaco, Ajá, ¿no? cachaco, cachaco. Eh, Cachaco, de verdad, sí, señora. Bueno, ¿desde cuándo empieza, Fernando, en ti esa pasión por el lenguaje? ¿Eso es algo que empieza cuando eres niño o en qué momento Sí, de tu vida? no, sí, desde niño, desde la casa, en mi casa había bibliotecas, ¿no? No digo biblioteca porque recuerdo que había varias. Ajá. Eh, Mi mamá era aficionada a la compra de libros, entonces se iba a Editorial Bruguera de la carrera octava con calle 18, quizás sería eso. Compraba libros para nosotros, para sus hijos, que fuimos 7 hijos. Eh, Me llevaba, por ejemplo, un libro que recuerdo mucho es El pescador y su mujer.
que me parece una parábola maravillosa y lo tenía en la edición Molino de Papel con, con dibujitos que uno podía colorear. Entonces, Claro. para mí eso, no sé cuánto tiempo, lo que un niño le gasta hoy a los juegos que tienen en el celular, Sí. que puede ser metiendo goles o yo no sé haciendo qué otra cosa, yo creo que se lo gasté a ese libro, ¿no? Pintándolo, dibujándolo, leyéndolo, releyéndolo y algo que no me van a creer, copiándolo, porque yo copiaba el libro, yo tenía mi cuaderno e iba copiando el libro. Y, ¿Y por qué hacía eso? Porque, no sé por qué, porque me gustaba tanto que lo copiaba. ¿Y para qué me sirvió eso de copiar un libro o copiar tal vez varios libros que copiaría? Pues para aprender a redactar y para aprender a marcar los signos, porque uno sabe ahí entonces dónde va el guión mayor del diálogo Y o dónde copiabas va la exacto, coma. Fernando, o sea, Sí, 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 copiabas sí. tal cual como, es Sí, sí, decir, que si sí. el libro, por, mejor dicho, si traía un errorcillo, pues tú igual lo copiabas tal cual como estaba, o te daba Lo, lo la copiaba tal posibilidad. cual por ejemplo, entonces me fascinaba ver la letra capital y la copiaba, que eso tenía pues su arte, ¿no? Eh, eso creo que me sirvió mucho para estar en lo que he estado el resto de la vida, que es corrigiendo, indicando que se cometió un error y cuál es la corrección, etcétera. Por eso, por ese contacto mío tan estrecho con los libros, con esos libros que me conseguía mi mamá, porque la pregunta, Virna, es ¿dónde nació mi pasión por el idioma? Pues yo creo que nació ahí, yo creo que Claro, por nació ahí en la supuesto. casa. Sí, Es que yo creo que nosotros al no tener la internet cuando fuimos niños, pues tuvimos una gran ventaja que era eso, tú lo has mencionado, el tema sí, de tener una biblioteca, de tener libros y de acceder al papel. El otro día hablábamos con alguien que conoces, con César Mauricio Velázquez, y él decía claro, pues que casa que se respetara tenía muchas enciclopedias, porque pues cuando éramos familia numerosa, la enciclopedia era la internet y pues todos los claro, hijos accedíamos claro. era a esos libros. Y había Claro, entonces, ahora que lo mencionas, Virna, me acuerdo mucho de la enciclopedia Salvat, ¿sí? Que eran unos claro, libros grandototes verdes donde uno buscaba todo, ¿no? Todos los datos estaban ahí, todo lo que uno podía saber estaba ahí y se iba actualizando cada año porque cada año salía el nuevo tomo con las cosas que habían pasado en el claro. último año. Y el Una círculo maravilla. de lectores, que era pues nuestro regalo de la vida, pues porque nos llevaban los libros a la casa. Claro, Eso era lo máximo, ¿no? Que eso se claro, perdió, claro. ¿no? Finalmente se perdió ese tema. El círculo de lectores, Virna, a mi casa se entraron varias veces los ladrones, ¿no? A robar matas, a robar sombreros, a robar copas de plata que había por ahí. Pero recuerdo un robo especialmente interesante y es que se subieron al segundo piso y se robaron los libros del círculo de lectores, que eran una cantidad de novelas que teníamos ahí. Y ese fue un robo de algún intelectual, ¿no? Claro. Que se robó fue Ese los era un ladrón libros. muy pilo. Un ladrón pilísimo, sí, señora. Bueno, cuando uno es niño, Fernando, a propósito de esto, cuando uno es niño, y pues lo pregunto específicamente por mí, uno cae en cuenta de la importancia del lenguaje, o sea, eso tendrá que ver con el colegio donde uno estudia, en la casa donde uno se cría o en el entorno, o eso es algo que uno tiene como esa inquietud por, digamos, no sé, por la ortografía, por las letras, por el idioma mismo. ¿Qué es? ¿Qué creerías tú? Yo no sé, Serán hay todas. algo, la verdad, por ejemplo, mis hermanos, ninguno se dedicó a esto de la lengua, ¿no? Uno es médico, otros son ingenieros, abogados, pero yo sí me dediqué a esto de la lengua con total pasión. Después de la casa vino un desafío que tuve en el colegio, que fue un dictado que hacía el rector. Yo estaba en cuarto de primaria. El rector hacía el dictado a los de cuarto A y a los de cuarto B. Y después daba el resultado. En el primer dictado, Virna, tú no me lo vas a creer, saqué 40 errores de ortografía, ¿sí? 40 errores. Y no, esto no puede ser, esto ¿Y no me cuántas puede pasar a cuartillas mí. eran? No ¿O era una acepto que me sola? pase eso. Entonces, al
segundo dictado, por puro empeño y por eso de que ya me estaba fijando a ver cómo era que se escribían las palabras con Z o con S o con H o sin H, ya me estaba fijando más en eso. Al segundo dictado yo fui el que mejor resultado sacó en el examen, en la prueba de ortografía. Y de ahí para adelante, pues yo era el que hacía el periódico del colegio, el que participaba en los concursos de declamación, un arte que ya no existe, pero que en esa época sí existía, eso de declamar poemas. Ajá. Y por ahí fui enamorándome cada vez más del idioma español y leyendo y estudiando las normas y enseñándolas, que es a lo que después me dediqué totalmente. ¿Tú crees, Fernando, que para escribir bien se necesita obligatoriamente tener buena ortografía? Yo creo que sí, creo que sí. Sé de escritores que de ortografía no saben nada, entonces siempre hay algún asesor por ahí Ajá. que le Algún corrige, ¿sí? corrector. Siempre hay algún corrector por ahí al lado. Ajá. Pero en general yo diría que sí, que si uno no tiene buena ortografía, si no comienza por ahí, pues va mal la cosa, ¿no? Ya va cojo, ¿no? En todo Claro. el trabajo que va a hacer, así sea muy creativo y se invente las historias más espectaculares o espeluznantes de la vida. Pero yo creo que tiene que tener una mínima formación en lo básico, que es la ortografía. Hoy en día, Fernando, le pregunté pues a un par de sobrinos sobre si les enseñaban ortografía en el colegio. Entonces, Sí, uno de mis sobrinos me decía, pues tía, nos enseña el español. Dentro de ajá, español, una de las cosas, pues tiene que ver con ortografía, pero no una materia como tal, o sea, no está contemplado como una materia. ¿Tú crees que sí. de ahí parte el tema, la ortografía debería ser una materia como tal, una solita? Puede serlo, puede serlo. Yo la daría, ¿no? Yo me apuntaría Claro, no, a yo dar esa también. materia. De hecho, yo di una materia que se llamaba ortografía en primer semestre de comunicación social de la Sabana, Sí, ¿sí? sí. Y me parecía muy útil hacerlo, pero por lo menos si no se ve una materia llamada ortografía, en todas las materias existe la posibilidad de decirle al estudiante, oiga, se le olvidó la tilde de Córdoba y le quedó Córdoba, ¿no? Porque Sí, si no le dicen eso, pues, se me olvidó la tilde. No es que usted escribió Córdoba en vez de Córdoba, entonces ya eso hace tomar más conciencia del error. Usted escribió diagnóstico en vez de diagnóstico, entonces el sonido, porque a veces no se tiene en cuenta eso, usted se llama Ramírez, ¿cierto? Pero escribió Ramírez porque se le olvidó la tilde. Bueno, eso hace tomar más conciencia sí, sí, del para error. mí ese es un, Y eso se puede ver, eso como dicen ahora los educadores, eso es transversal, se puede ver en todas las materias. por Pero supuesto. Virna, si el profesor no sabe, si Sí, el sí, ahí profesor no está. sabe ortografía, Sí, ahí ya no hay nada que hacer. sí, tienes toda la razón. Y además, yo diría que la ortografía, Fernando, pues es importante, pues hasta nosotros nos quejamos a veces que no interpretamos una receta médica, porque el médico pues hace su garabato y no sé qué, pues yo creería Sí, que la ortografía debería ser pues algo que aprendiera todo el mundo, pues claro, indistintamente de la profesión que tengan, ¿no? Porque pues claro, claro, todo el expresarse mundo. bien, creo que pues debe ser hasta un deber de cada uno de nosotros. Yo te diría algo, ¿cuál es la mejor forma o existe algún método para uno, para aprender a escribir bien, digámoslo así? Porque tú acabas de mencionar algo que es algo que yo hago en la práctica, digamos, cuando a mí alguien me pregunta si una palabra lleva tilde o no, siempre se la pronuncio, porque ese es Sí, el sí, mejor sí, sí, ejercicio. Lo que sí, tú claro, dices, ¿usted se claro, llama Ramírez o Ramírez? Pues sí, si es claro, Ramírez, ponte a pensar en dónde, en cuál de las sílabas, ¿sí? Va la sí, sí, tilde o sí, va el acento. Entonces eso te va enseñando. Pero ¿tú sí. crees que hay algún método específico para uno aprender a escribir? Pues sí, porque fíjate que a eso me he dedicado yo, ¿sí? El Ajá, gran desafío, y me acuerdo mucho de uno de nuestros decanos, el doctor David Mejía, que él no creía en eso. Él decía, uno sabe escribir o no sabe escribir. Y yo un poco en la oposición a él le decía, no, uno puede aprender a escribir. aprender. Ujú. Y yo, Virna, yo me preguntaba
me voy a situar por allá, yo no sé, como en mis años más jóvenes, y yo veía la revista Arco, una revista donde Sí, escribían los intelectuales, y yo preguntaba, yo les preguntaba a los que escribían ahí, ¿cómo se escribe? Esa era mi pregunta, ¿cómo se escribe? Porque yo quiero escribir algo. Ellos se reían, ¿no? Ellos se reían y nunca me decían cómo se escribe, pero mi pregunta era esa. Muchos años después yo recuerdo haberme suscrito a Cromos, a la revista Cromos, que daban un horno microondas por la suscripción de 2 años. Entonces yo ahí empecé a tener horno microondas y la suscripción a Cromos. ¿Cuál era mi intención? Saber cómo se escribe en Cromos, porque en esa época estaban Marianne Ponsford de directora y Héctor Abad Faciolince de redactor estrella, pues de la persona imagínate. que hacía Oye, las Fernando, grandes entrevistas. Fernando, te interrumpo un minuto. Vamos a hacer Sí, un corte porque sí, hasta señor. aquí vamos a llegar en nuestra plataforma de Instagram, pero voy a invitar a todas las personas que se están uniendo acá o que nos van a ver para que vayan a Facebook a ver esta charla completa. Así que todos invitados, hacemos un pequeño corte acá y seguimos con nuestro tema. Listo. Entonces, estábamos hablando, nos estabas contando de tu suscripción a Cromos A porque te Cromos. interesaba saber ¿Cómo se cómo se escribe? escribía. ¿Cómo se escribe en cromos, no? Entonces Ajá. yo leía con gran fascinación a ese señor llamado Héctor Abad Faciolince, que escribía unas entrevistas absolutamente Sí, maravillosas. Y buenísimo. leía los comentarios de libros que escribía ahí Marianne Ponsford, ¿sí? Yo decía, quiero aprender a escribir en cromos. Al final nunca llegué a escribir, por allá me publicaron un articulito alguna vez en Ajá. cromos, pero me interesaba mucho eso, cómo se escribe. Esa era mi pregunta y finalmente escribí un libro que se llama ¿Cómo se escribe? Que ha tenido mucho éxito, pero la pregunta sobre todo era para mí mismo, ¿no? ¿Cómo se escribe? Y yo mismo, a partir de todo eso que iba viendo, de leer los artículos, de leer lo que escribían otras personas, de leer lo que escribió mi gran maestro Gabriel García Márquez, de leer lo que escribió mi otro gran maestro eh, Samper Pisano, Daniel Samper Pisano, que yo leía todo lo que ellos escribían. Entonces iba sacando ya como conclusiones y decía, hay que escribir así. Ahí está mi libro que se llama ¿Cómo se escribe?, que tiene una versión para abogados, ¿cómo se escribe para abogados? Que son las respuestas que yo buscaba para mí mismo y que después han servido para las demás personas. Sí se puede, mi posición es esa, sí se puede aprender a escribir. Uno puede coger a una persona Que no haya bueno, escrito quiere nunca. Alguien que no haya hacerlo, escrito nunca. alguien que no haya escrito nunca, pero que quiere hacerlo Ajá. y puede enseñarle una serie de estructuras y de técnicas y de recursos y ya pues está el genio de la persona que puede resultar ser muy buen escritor, como ha pasado con muchas personas que han hecho los cursos de las escuelas de escritores y todo esto, los cursos de creación literaria y han salido adelante con eso porque claro, hay unas condiciones interiores, al menos el deseo, ¿no? De escribir bien, pero sí se puede. Yo estoy convencido de eso, de que se puede. Es decir, si hay un método efectivamente para uno aprender, y ahí me Sí, viene una idea que recuerdo pues también en lo personal, y es que nosotros, pues por lo menos cuando yo era más joven, sigo siendo joven, pero cuando era mucho más joven, uno usaba algo que era el diccionario. Entonces, claro, como no existía la internet, nosotros recurríamos al diccionario, pues como la herramienta de mano, pues para consultar algo. Tan es sí, así que por lo menos nosotros con mi papá, pues como éramos 6 hermanos o somos, pues nos ponía también a veces como a buscar palabras, ¿no? Abrir el diccionario y qué significa esa palabra y cómo se escribía sí, y todo. Entonces, creo que la Internet desplazó totalmente a un libro que en realidad era muy útil, ¿no? O sea, sí, yo sé que sí, hoy claro. está Google y hay otra cantidad de herramientas, pero el diccionario te permitía ver la palabra, pues como además de tocar el papel, porque eso también tiene su cuento, ¿no? De tocar el libro. Claro, Birna, mira,
esa es una parte, ¿no? Pero la otra parte son las estructuras. Ujú. Para mí fue muy útil aprender la estructura de la noticia, ¿no? El primer párrafo, que todos ustedes pues lo manejan muy bien. Eh, las 5 Ws, ¿no? Ajá. ¿Quién, cuándo, ¿Cómo? cómo, dónde, por ¿Cuándo? qué? Sí, eso. Ajá. Y eso me sirvió mucho para la elaboración de ese libro y de otro que se llama ¿Dónde va la coma?, que ha sido muy exitoso. Es que tú estás En diciendo donde, las 5 Ws, pero recuerda que eso lo sabemos quienes estudiamos comunicación. El resto de sí, gente no. Las 5 W son, no, cuenta. why, que es Ajá, sí. quién, what, qué le pasó a ese quién, ¿no? ¿Qué le pasó a Ajá. esa persona? Where, dónde, ¿qué más? ¿Qué más me falta ahí? Es qué, quién, Eh, cuándo, cómo. ¿Cuándo, cómo, dónde, no? O sea, Pedro Pérez se ganó el premio Planeta en Madrid ayer por su obra tal. Entonces ahí está diciendo, está respondiendo esas 5 preguntas y ya Ajá. dijo la noticia en esencia, en la quinta esencia, y después la desarrolla. Y siguiendo yo un poco ese esquema, eh, logré armar otros esquemas como por ejemplo el del cuento, el de cómo se narra un cuento o cómo se escribe una crónica. Y entonces tengo un esquema que yo llamo el radical porque se parece a la figura del radical de la raíz cuadrada. Entonces yo digo, mire, comience, por ejemplo, les digo, miren la historia de Job en la Biblia. Job era un hombre muy bueno que tenía sus ovejas y su familia y no sé qué más. Entonces esa es la línea horizontal. Después la línea va para abajo porque él empieza a perder todo. Pierde a sus hijas, a sus hijos, a sus camellas, pierde su dinero, pierde la salud y llega al fondo. Entonces esa es la parte que está abajo. Después empieza a subir porque Dios se compadece de él y lo lleva para arriba y llega mucho más arriba de lo que estaba antes porque se vuelve más rico, tiene más hijas, vive muchos años, entonces sigue la línea horizontal. Eso que yo llamo el radical, esa es la línea con la cual se puede escribir una noticia, una crónica, un cuento y hasta una novela. ¿Sí? Eso está en mi libro, Cómo se escribe. Entonces hay una serie de recursos muy útiles que son técnicas que si uno las aprovecha bien, le queda buenísima la historia. Puede hacer una telenovela, una serie para Netflix, ¿no? Y si no la aprovecha bien, pues bueno, ¿sí? Tiene que haber, claro, un talento de parte de la persona que está aprendiendo y unas estructuras que son útiles, que se han probado mucho, que están en la literatura, que están en las series de Netflix, que están en las telenovelas, y todo eso termina siendo muy útil para quien quiere escribir. Fernando, escribir está ligado a leer y leer está ligado a escribir. Definitivamente, definitivamente. Uno lee y la lectura lo inspira, ¿no? La lectura lo lanza a escribir su propia versión de las cosas, ¿no? La última experiencia que yo tuve en ese sentido fue durante los primeros meses de la pandemia, haber leído los diarios de Héctor Abad Faciolince, ¿no? Primera vez que lo menciono hoy, ¿no? Héctor Abad Faciolince. Pero es que me aficioné de tal manera a sus escritos que le he leído todo lo que él ha publicado. Y lo último que publicó son sus diarios, los diarios. Entonces los leí y yo decía, pero es que yo también puedo contar algo así con esa sinceridad salvaje con la que habla Héctor Abad Faciolince, ¿no? De todas sus relaciones, su contacto con la literatura, las mujeres de su vida, etcétera, yo también puedo contarlo. Entonces, ese libro, cuando terminé de leerlo, que es un libro como de 500 páginas o más, me inspiró, me llevó, me impulsó, me empujó a escribir mi propia versión de mi vida, ¿no? Y ahí salió. La mandé al premio Alfaguara y como bien se sabe, no me lo gané. Pero, ¿Y pero se el llama texto cómo, que Fernando, esa obra? se llama El Humilladero. ¿El humilladero? El Humilladero. El Humilladero es una calle de Bogotá, que es la calle 16, abajito de la séptima. Esa esquina se llama la esquina del Humilladero. Pero el humilladero ahí en la obra tiene pues otros sentidos, ¿no? Que es que también a uno
lo pasan por el humilladero con cierta frecuencia. Entonces se llama el humilladero, hace alusión a esa calle, a una iglesia que hay ahí que es el Panteón Nacional, ¿no? Por donde pasaron todo el Sabio Caldas y todos estos que fueron mártires de la independencia. Y pues yo también pasé por ahí, pero ya no en plan de mártir de la independencia, ¿no? Pero Bueno, pero la historia está relacionada ¿se con eso. consigue el humilladero o no? La No, no, obra, no, no, ¿no? porque mi plan en ese momento era ganarme el premio Alfaguara, pero como no me lo gané, como se lo ganó Pilar Quintana, pues por ahora está ahí en veremos, ¿no? De pronto lo Ajá. mando a algún otro premio o Bueno, lo ya edito tendremos yo mismo. oportunidad de leer El Humilladero. Yo me pongo a pensar en algo que estabas mencionando, que sí, en realidad, sí, escribir está ligado a leer, porque de todos modos ahí hay un proceso, obviamente, racional y de los sentidos, en el que, pues, Sí, obviamente interviene, pues, o sea, la memoria, porque cuando tú lees algo, estás mirando algo, y eso va quedando, pues, almacenado ahí atrás en nuestra memoria. eh, claro. ¿Cierto? Sí, sí, También tiene sí. que ver con eso, ¿no? Y Claro, obviamente claro. desarrollarlo, pues debe ser altamente positivo, pues para uno cuando quiere escribir. Claro, a uno le decían, y creo que yo lo he repetido muchas veces, ¿no? Escriba algo antes de leer el Quijote. Escriba cualquier cosa, una paginita. Listo, muy bien, le quedó muy bonita. Lea el Quijote, ¿sí? Y después de, si se gasta 6 meses leyéndolo o 5 días, no sé lo que se demore, escriba otra vez, escriba una página. Compare las dos, la de antes del Quijote y la después del Quijote. Usted notará la diferencia. Usted escribe mucho mejor, 1000 veces mejor después de haber leído el Quijote, porque eso va quedando ahí en las neuronas, en las estructuras, en las relaciones mentales que hacen, ¿sí? Y lo mismo para cualquier otro caso. Para mí es muy inspirador haber leído La Perla de John Steinbeck. Ha sido muy inspirador. Para mí ha sido muy inspirador, aunque no lo creas, haber leído la obra de Paulo Coelho, porque yo sé el mal concepto que tienen los literatos de Paulo Coelho. Para mí ha sido inspirador. Para mí Sí, no porque, es, no bueno, es y una además obra es de que, menor categoría, es una obra muy buena que lo puede inspirar a uno, lo puede disparar y hacer que uno termine escribiendo mucho mejor. y yo lo que creo es que también quien escribe está dándole un mensaje al mundo. Entonces, quienes tomamos ese escrito, pues lo que estamos haciendo es recibiendo ese mensaje, que ya sea calificado como bueno, malo, superficial o no, eso ya Sí, será, eso ya es otra eso es cosa. subjetivo, Sí, exactamente. sí, 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 sí. ¿Tú crees que todas estas cosas sobre gramática, sobre ortografía, sobre redacción, efectivamente uno sí puede dar un paso adelante leyéndolo? O sea, es decir, Claro. es como una invitación a quienes nos están viendo que la lectura de todos modos está ligada al lenguaje, Sí. pues, de todas las formas posibles. Claro, claro, es que hay que leer, no por obligación, ¿no? Porque tiene que leer tal obra, ¿no? Yo creo que eso es algo natural, algo que surge de las mismas inquietudes que uno tenga, de las expectativas que uno tenga o del pasado y lo que quiera para el futuro. Uno va escogiendo sus autores, uno lee La peste de Albert Camus, de la que se ha hablado tanto en estos tiempos de pandemia, la peste, ¿no? Y después quieres leer toda la obra de Albert Camus. Eso es natural en el lector, ¿no? O alguien coge Corín Tellado, ¿sí? Que es mucho más sencillo, pues para no ponerlo tan difícil como Albert Camus, Corín Tellado es mucho más sencillo, son historias más fáciles de leer, pues lee una y quieres seguir leyendo, no las 500, pero unas cuantas novelas más de Corín Tellado, ¿no? Bueno, vamos a adentrarnos en el tema del lenguaje. Sí, ¿Cómo educarnos nosotros y educar a quienes tenemos a nuestro alrededor? Digo, pues, por quienes tenemos hijos, en el buen uso del lenguaje. Es decir, uno a un niño pequeño, bueno, un niño pequeño puede decir mal una palabra y uno le puede corregir y decirle cómo, pero en términos del lenguaje, ¿cómo aprender a hacerlo bien desde el principio? así como tú me lo estás diciendo, el niño habla, entonces uno lo puede corregir con toda la delicadeza del mundo, con gracia, con un chiste,
y decirle, inténtalo decir de esta otra manera y no así como lo acabas de decir. A la hora de escribir lo mismo, ¿no? Eso que estás escribiendo está muy bonito, pero mira que si cambias el adjetivo y lo pones antes del sustantivo o viceversa, lo pones, lo que se recomienda en periodismo es poner el adjetivo después del sustantivo, no decir vieja casa, que suena poético, sino casa vieja, que suena informativo. ¿Sí? Cosas así, uno las puede ir diciendo, recomendando a toda hora. Yo lo hago, ¿no? Porque tengo esos espacios de radio y de la columna de prensa, y eso es lo que me mantengo diciendo. No, lo hubiera podido decir mejor de esta otra forma y se habría entendido más o se habría entendido realmente lo que quería decir, porque a veces no se logra decir lo que uno quiere decir por cambiar las palabras o buscarles o usar la preposición que no es, ¿no? Bien. ¿Tú crees, Sexo Fernando? hasta el matrimonio, me acuerdo de eso que nos reíamos Tito Livio Caldas y yo, sexo hasta el matrimonio, ¿no? Entonces él decía, hasta hay que tomarlo con el sentido tradicional de término, o sea, ahí se acaba el sexo cuando se casan, o con el sentido bogotano de no antes de, porque son dos ideas contrarias, ¿no? Claro. Entonces no lo diga con hasta, dígalo de otra manera para no crear esa dualidad semántica que lleva a la confusión. Claro, Fernando, nosotros en Colombia hacemos buen uso del lenguaje y te lo pregunto incluso hasta por las zonas, porque pues yo soy nacida en la costa y siempre tengo un recuerdo pues por ejemplo, de mi mamá, cuando mi mamá nos decía por la mañana, levántense que tiene que ir a la escuela. Nosotros no íbamos a la escuela, íbamos al colegio. Entonces, pero mi mamá tenía eso en su cabeza porque mi mamá venía de un pueblo, ¿no? O sea, bueno, yo también vengo de un pueblo, pero digamos que fui educada aquí. Entonces, si hacemos buen uso del lenguaje y eso tiene que ver con las zonas del país o no. Yo creo que sí hacemos buen uso del lenguaje y sí tiene que ver con las zonas del país. ¿En dónde Eh, mejor? si uno compara el buen uso del lenguaje en Colombia es muy superior al de otros países, ¿sí? Total. Me han contado muchas veces que cuando se hacen juntas internacionales, eh, y está el de Ecuador, el de Costa Rica, el de Argentina, etcétera, dicen, ¿dónde está el colombiano para que él redacte el acta? Porque el colombiano tiene fama internacional de ser el que mejor Sí, escribe, ¿no? que lo cuidamos, ¿no? También. Eso, hay gente que no lo cree, pero me contaban en la agencia F, que es la agencia española de noticias, la agencia más grande de noticias en español. Me decían, nosotros teníamos la oficina F América en Miami y la trasladamos a Bogotá, y esto sucedió hace unos 10 o 15 años, la trasladamos a Bogotá porque nos dimos cuenta de que en Colombia se escribe y se habla mucho mejor el idioma español indudablemente que en Miami, pero mejor que en otros países. Sí, nosotros tenemos He fama de hablado hablar con la un gente, bonito español, ¿no? sí, sí, claro, con la gente que hace doblajes de películas y me dicen, antes el doblaje se hacía siempre con gente mexicana, hoy se prefiere muchas veces al actor, al doblador, pues al actor, que finalmente es un actor también, al que dobla las películas colombiano, porque tiene un mejor manejo del idioma. En fin, hay muchas señales que nos dicen que en Colombia se habla un mejor español. Y Sí. una cosa, Virna, tú acabas de decir, yo soy de la costa, ¿no? Dijiste. Y yo te pregunto, ¿de dónde son los mejores escritores? ¿De dónde son los mejores locutores? ¿De dónde son? ¿De Claro, dónde es Gabriel costeño, García Márquez? ¿De dónde es costeño, Leopoldo Verdella de la Espriella? ¿De dónde es David Sánchez Juliao? ¿De dónde es costeño, Juan todo. Gosaín? ¿De dónde nació la radio en Colombia? En la costa, ¿sí? De manera que, y me han dicho este comentario, lo he oído muchas veces, qué buen español se habla en Barranquilla. ¿Tú de dónde eres, Virna? Yo soy de Sagún, Córdoba. De Sagún, Córdoba. Ajá. Pero no, de Sagún, Córdoba podríamos decir muchas cosas también. Y del departamento de Córdoba, que es un departamento eminentemente cultural, con una Totalmente. tradición cultural mucho más grande que la de muchos otros sitios de Colombia. Con su riqueza musical, por ejemplo,
Yo intervine a propósito y entre paréntesis en la gesta de incluir la palabra porro como ritmo colombiano, que es de allá de Córdoba, en Ajá. el diccionario de la lengua española, ¿no? Donde Oye, decía muchas porro, gracias. Muchas cigarrillo de gracias. marihuana, ¿no? Y entonces Sí, hicimos un sí, sí. trabajo muy bonito con los musicólogos de Córdoba, donde se muestra lo que es el porro colombiano, Claro. y la palabra porro entró en el 2017 como ritmo colombiano al diccionario de la lengua española. Yo estuve involucrado en eso, Muy ¿sí? bien, Pablito Pero Flores, uno de los grandes intérpretes, hablo, debe hablo de estar cómo, feliz. sí, sí, la cultura costeña es de gran calidad en el lenguaje hablado y en el escrito. Y lo que iba a decir de Barranquilla es que ya le he oído a varias personas de distintos países decir cómo hablan de bien en Barranquilla, cómo hablan de Fernando, bien, ¿sí? Y pero mucho de mira Colombia. que entre los costeños, digamos, porque estamos mencionando este ejemplo, porque son Sí, 7 departamentos, sí, todos hablamos diferente. Yo, sí, digamos sí, que sí, podría decir que los guajiros, por ejemplo, tienen otra forma y otra forma de pronunciar y de decir palabras, ¿no? sí, Ellos dicen palabras que nosotros, pues, digamos, como en la sabana, no utilizaríamos. sí. En el libro de ya se me olvidó el nombre del libro, pero es un libro que acaba de salir ahora, donde participan Daniel Samper Pisano y Laura Restrepo, y ellos hablan de cómo es el español de La Guajira y cómo quedó el vosotros español, ¿no? Estáis contentos, ¿no? Ajá. Que no se usa en América, pero sí se usa en el norte de España, el estáis contentos, y muestran cómo quedó en el español guajiro, ¿no? Está ahí, está ahí, Sí, está ahí, ellos dicen ve, ¿sí? ¿sí? Ve, sí, y dicen, eso es una transformación, pero que a la vez es clara en su raíz, que es la conjugación de los verbos en segunda persona del plural con el vosotros, española. Entonces ahí se recuerda en esa forma de hablar, que se nota también en el lenguaje chileno y que se nota en el lenguaje guajiro. ¿Cómo está Sí, ahí? sí, sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho, cuando uno va a España, uno se da cuenta que nosotros no hablamos el mismo español. Es decir, de hecho yo discutía algo hace muchos años que fui por primera vez a España y decía, pero ¿por qué aquí en España hay una señal que dice stop? ¿No? Sí, Debería decir pare. claro. Entonces, pero bueno, eso nos da para toda una charla, el tema del español en Colombia y el de los españoles, ¿no? Sí, pero te agrego una cosa, mira, la conjugación de los verbos en Colombia tenemos muy clara la diferencia entre escribió y ha escrito, el pretérito simple, el pretérito compuesto. Te doy un ejemplo. Si uno está hablando de Gabriel García Márquez, que ya murió, dice escribió tantas novelas o escribió tales novelas. Escribió, ¿sí? Si uno está hablando de un autor vivo como Jorge Franco, dice, ha escrito tales novelas, ¿no? Rosario Tijeras y esas. Bueno. Pero la diferencia entre escribió y escrito, o sea, entre el pretérito simple y el pretérito compuesto, la tenemos muy clara los colombianos. Los españoles no. Los españoles para todo van a usar el ha escrito. Vivo o muerto dicen ha escrito. Y Sí, los argentinos en el porque otro son un extremo. poco más literales o no. O sea, es Sí, como, ¿cierto? Son literales en la interpretación. sí, 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 pero no hacen esa distinción que es virtuosa en el uso del español, que es una gran ventaja en el uso del español. Y los argentinos para todo dicen escribió, ¿sí? Bien. Nosotros hacemos la diferencia y eso habla del buen español colombiano. ¿Qué dices tú, Fernando, de esa forma de hablar y de escribir de las nuevas generaciones? De la utilización de una cantidad de palabras que, bueno, van con palabras en otros idiomas y las recortan o las Sí, alargan. Entonces, en realidad dicen,
pues hasta en frases de amor, porque ya no le dicen a alguien amor, sino more, brother, bro, y una cantidad de cosas. ¿Qué dices tú de todo ese tema del lenguaje hoy? Sí, yo he analizado el asunto y la tendencia general para podernos comunicar, sobre todo en estos últimos tiempos, que hay menos tiempo y que hay Ajá. más cosas que hacer y que hay más distracciones y hay más televisión, etcétera. La tendencia es a cortar las palabras. Entonces, por eso, en el lenguaje institucional, el acortamiento está en la creación de las siglas y de los acrónimos. Entonces, si antes uno decía radio, cadena nacional, eso se acortó a la sigla RCN, es más rápido, salimos. Y si antes uno decía empresa colombiana de petróleos, ahora eso se acortó al acrónimo Ecopetrol, ¿no? Ajá. Esos son los acortamientos institucionales que están en los símbolos, por ejemplo, ¿no? Uno escribe USD en vez de escribir dólar estadounidense, que se demora un montón de tiempo. Entonces existen los símbolos. H mayúscula es hidrógeno y H minúscula es hora u horas. Esos son los símbolos que están establecidos por la ISO, la International Standard Organization, y los maneja también la academia y los manejamos todos finalmente para mayor rapidez, ¿no? Las abreviaturas, A minúscula punto espacio M minúscula punto, en vez de decir de la mañana o antes del mediodía, ¿no? Para eso sirven las abreviaturas. Son acortamientos. Y dentro de los acortamientos están estos, por ejemplo, no motocicleta, sino moto. Moto. Bicicleta, antes decíamos cicla, ahora dicen bici, Sí, pero son fotografía, acortamientos. foto. Fotografía, foto, cinematógrafo, cine, profesor, profe. En el Rosario, en la Universidad del Rosario, nos dicen a todos los profesores doc, doc, D-O-C, doc, Doc. sí, que me parece muy simpático, ¿no? No entro en si es correcto o incorrecto, sino que me parece muy chévere. Oiga, doc, ¿tiene tiempo de dar una clase? Sí, a ver, bueno. Entonces, eso se da en todos los niveles culturales y en todas las edades, ¿no? Me voy para donde el otorrino, porque uno no se va a poner a decir a donde el otorrino, laringólogo, ¿sí? Claro, No, me voy para donde el otorrino y claro. ya lo digo. Entonces, eso lo que hace Virna es que facilita la comunicación. Y tarde o temprano, por ejemplo, profe, está en el diccionario de la lengua española como una palabra ya correcta. Claro. Y por aquí, por donde yo vivo, uno sale y le dice, no, la Bessie. Sí. Esa todavía no está en el Digo, diccionario, pero no me extrañaría que en una próxima edición que están haciéndolas cada año en el diccionario de la lengua española apareciera Bessie, ¿no? Porque así nos tratamos por aquí. Hola, Bessie. sí, sí. Fernando, por ejemplo, hoy los medios de comunicación tienen, yo diría que mucha incidencia en el tema del manejo del lenguaje. Y te voy a Sí, poner un ejemplo de una palabra que utilizan en los medios para una cantidad de cosas y utilizan esa palabra que es aperturar. A mí en realidad me sí. cae mal la palabra, A tengo que mí también. reconocerlo A mí también públicamente, me que entonces van a horrible. aperturar una investigación, eso me parece fatal, pero se ha Sí, vuelto referente. ¿No? Entonces sí, la sí, gente, sí. ¿cómo distinguiría en realidad qué es lo que está bien y qué es lo que es incorrecto? Pues hay un medio que tú y yo conocemos que es ir al diccionario de la lengua española, que es norma. El diccionario de la lengua española es la norma del español. La ortografía que da las pautas y el diccionario que concreta en cómo se escribe la palabra y qué significa, e incluso da ejemplos de uso, ¿sí? O sea, ahí está. Si está ahí, perfecto. Y si no, pues piénsese lo mejor. El asunto se complicó a partir del 2005, cuando se publicó el Diccionario Panhispánico de Dudas, porque entonces ya hay otra, ya digamos hay un equilibrio entre la norma que sale de Madrid, que está en el Diccionario de la Lengua Española, y la norma panhispánica, que en realidad esa es una visión latinoamericana del idioma español. Te doy un ejemplo. Verbo apelar. El defensor apeló de la sentencia. El abogado defensor apeló de la sentencia. Ese es el uso que venía en el diccionario de la lengua española.
El diccionario panhispánico de dudas, con su perspectiva latinoamericana, dice, también es correcto, apeló la sentencia, como se dice aquí en Latinoamérica. El defensor apeló la sentencia, no apeló de la sentencia como verbo intransitivo, sino apeló la sentencia como verbo transitivo, ¿sí? Entonces, todo eso, ese es un ejemplo de 500 o 1000 o 10.000 posibilidades que establece como correctas también el panhispánico de dudas. Entonces, recomendación, consulten también el diccionario panhispánico de dudas, que está en la misma página donde encuentran el diccionario de la lengua española. Ahí está. Se llama así, de dudas, porque Sí, puede haber una inquietud sobre el uso sí, de la palabra. sí, sí, sí. Por ejemplo, membresía en el diccionario de la lengua española aparecía con C, y entonces la duda, no, también se puede con S, ¿no? Que es como la escribe la mayoría de la gente, y ya en las últimas ediciones del diccionario de la lengua española están las dos, con C y con S, membresía. Pero el asunto se complica más en el 2010 cuando sale el diccionario de americanismos, ¿sí? Que es definitivamente cómo hablamos en América. Y esto es América, ¿no? Para que los que nos están oyendo, ¿no? Ajá, sí, América es es aquí donde así. estamos nosotros. Virna está en América y yo también. Ajá. Y entonces salen una cantidad de cosas que no habían aparecido. Nosotros en Bogotá decimos ponqué. Cuando uno cumplía años, ¿no? Cuando yo era niño y cumplía años, había en la casa pollo y ponqué. Ajá. Hoy, con los trancones que hay, ya no hay pollo. Sí. ¿Y por qué tampoco? Porque los niños prefieren celebrar el cumpleaños con helado. Pero la palabra ponqué es una palabra que el diccionario de la lengua española nunca quiso aceptar, porque Ajá. decía, para eso existe la palabra torta y la palabra tarta y la palabra pastel. Pastel, ¿Por qué claro. vamos a meter esa otra que Cupcake, es ahora. tomada del Sí, inglés pound cake, que es un bizcocho de una libra? sí, sí, Pound sí. es libra. Entonces, ¿para qué la vamos a meter? Eso decían en Madrid, pero en Bogotá existía el ponqué ramo y todos Claro, era el decíamos ponqué. un ponqué, un ponqué. Y la palabra se fue universalizando porque el ponqué ramo lo exportaban a Venezuela y a Ecuador y a otros países. En el diccionario de americanismos está la palabra ponqué, ¿sí? Y Pero en está el de la la Real palabra Academia no. culona, porque en Santander comen hormigas culonas. Y está la palabra sute, porque en Tunja le dicen al chiquito de la familia el sute, ¿sí? Y así muchas cosas. Está la palabra agendar, Birna. Ajá. Mira un caso como ese. Todos decimos en las empresas agendar, agéndeme, quedó agendado, etcétera. Y tú buscabas en el diccionario de la lengua española hasta hace un par de años, no aparecía agendar. Pero Ajá. uno iba al diccionario de americanismos y ahí estaba agendar con todos sus usos y significados en los países Bueno, muy americanos. bien. Sí, El sí, tiempo sí. nos está ganando una gota, pero concentrémonos ahora, por ejemplo, en las redes sociales, que las redes Bueno, sociales son también un tablero público donde la gente escribe y pues bueno, escriben a veces cosas que uno se queda aterrado porque yo digo que debería haber mínimamente pues una norma, ¿no? Una norma sí, pues que la gente debería observar porque yo por lo menos hice un video sobre eso que se traduce en que a ti también te perciben por la forma como escriben. Y claro. eso aplica tanto para personas como para empresas. Entonces la Ujú. invitación siempre es que si vas a hacer un escrito público, pues que lo haga por lo menos bien. Sí. Hay un libro de las últimas publicaciones de la Real Academia Española, y ese sí no está en internet, ese sí hay que comprarlo en papel, que es el libro de estilo de la lengua española. Es una edición muy reciente, es de hace un par de años, de hace unos 2 o 3 años. Libro de estilo de la lengua española. Y hay otro libro más reciente que es Cómo se escribe en internet, ¿sí? Que todo eso lo ha publicado la academia. Y hay cosas nuevas. Por ejemplo, no, si el párrafo termina con una dirección electrónica, no le ponga punto, porque la dirección electrónica no pone punto. Claro, Y entonces el que la copia puede confundirse que el punto forma claro, parte porque de el la punto dirección. puede ser un Entonces no signo, le ponga punto, ¿sí? signo que se adiciona. Hay cosas, por ejemplo, así de las que recuerdo, use negrilla, ¿sí?
está escribiendo en una red social, use negrilla porque hay que hacer destacados en negrilla, cosa que antes era inadmisible en una carta, por ejemplo, Claro, hacer un destacado en negrilla en una carta en papel, de esas con membrete, dirigido, firma, etcétera, no inaceptable. se le ocurra escribir una frase en negrilla porque eso es un insulto a la Bueno, persona a la hoy, que le está Fernando, escribiendo. En hoy, cambio, para escribir un mensaje hoy en las redes sociales, la recomendación que encuentras ahí es esa: destaque en negrilla 2 o 3 frases más importantes de su comunicación. Fernando, ¿cuáles son los errores en los que más incurrimos en el lenguaje, tanto hablado como escrito? Rápidamente. Verbo haber. ¿Sí? Sí, Habían muchas vacunas. sí. Error. Ese lo cometen desde los presidentes ¿Y dónde me hasta dejas el verbo colocar? el verbo colocar también. Eso. Me coloqué el saco, me coloqué colorado, se colocó Coloqué a berraco, llorar. por favor, ¿no? Ese verbo ahí no tiene nada que hacer. Pero Sí, el verbo haber me preocupa mucho porque ese no tiene estratos, ¿no? Ese va desde estrato 6 hasta lo que quieras. Que es pluralizarlo cuando no se debe, ¿no? Habían muchas personas sí. o han habido pocas vacunas. Eso no es correcto. Había muchas personas, ha habido pocas vacunas. Verbo colarse, ¿no? La gente, me colo no se cole, ¿no? En Transmilenio. Me colo en Transmilenio, no se cole. Ese verbo se conjuga: me cuelo en Transmilenio, no se cuele en Transmilenio, ¿no? Ese me parece terrible como lo están conjugando Bueno, ¿y ahora. es arroz con coco o arroz de coco, Fernando? Arroz con coco, porque es con, no de. Sí. Tiene coco, ¿no? Y uno que había que decir es vaso de agua. Ajá. ¿Vaso de Cambio agua o vaso vaso, con agua? este vaso es un vaso, este es un vaso De de agua vidrio. porque es la cantidad que hay, ¿sí? Mientras que este es un vaso con agua porque no tiene sino un poquito, mire. Ajá. Entonces son 2 cosas distintas, ¿no? Pero Cuando a uno uno puede le decir dicen vaso con agua o vaso de agua. vaso con agua, puede ser un poquito, una gotica ahí que hay. Ajá. Cuando uno le dicen tome 8 vasos de agua diarios, es 8 vasos de agua, no con, sino de, ¿sí? Muy Porque bien. es la cantidad, Oye, no Fernando, el continente, sino el contenido. yo me podría quedar aquí las horas conversando Yo con también. Fernando, porque en realidad el idioma y el lenguaje tienen tantas cosas por las que conversar que seguramente haremos una segunda charla y aquí mismo te dejo la invitación abierta para que aceptes La y invitación está aceptada ya. muchísimas gracias. Yo de todos modos quiero recordarle a quienes nos están viendo que recuerdo un ejercicio que incluso se lo mencioné a Fernando y muchos de mis compañeros de universidad recordarán y es que Fernando nos puso en su primera clase, cuando lo conocimos, a describir una perforadora en una cuartilla. Esto es como para sacarle a uno una lágrima porque cuando uno está en primer semestre de esta profesión, uno dice, pero yo, ¿qué puedo escribir de una perforadora si esto es un artículo como tan pequeño que no tiene tantas partes, pero deberíamos hacerlo? Entonces, ese es un ejercicio que en realidad invita a sacar uno, pues un poco la narrativa que tenemos dentro todos, ¿no? Sí, Y a lograrlo. sí. Hagámoslo. Para la próxima vez traigan la descripción de la perforadora. No, Sí, o sea, afortunadamente no se te ocurrió que hiciéramos una cuartilla de un tornillo o algo así porque estaríamos muertos. sí, Pero pero también se seguramente se puede. puede hacer sí, Claro, se puede sí. hacer la cuartilla sobre el tornillo. Oye, Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus aportes siempre. De verdad que, bueno, a veces no te puedo escuchar en radio los sábados porque también hago un programa de radio, pero sí Ajá. invitemos a la gente a que te escuchen, Fernando. Cuéntanos a qué horas es el programa. Blue Radio los sábados de 7 a 10 de la mañana. Ajá, de 7 a 10 de la mañana. Sí, sí, ¿Y señor. haces ese programa con quién? ¿Con María Clara? Con María Clara Gracia, Mauricio Quintero, Juan Carlos Solarte, Malena Estupiñán. Es un grupo grande y ahí hablamos de todo, pero yo tengo mis secciones donde hablo
de temas del idioma. Bueno, muy bien. Muy bien. ¿Dónde se pueden conseguir tus libros, Fernando? Se pueden conseguir en la Librería Nacional, que creo que es la que más tiene, más títulos tiene, en la Lerner también, en esas dos, Ajá. Nacional y Lerner, o directamente en la librería del autor, que es que me llamen a mí y Bueno, yo muy les mando bien. los libros Ya por pondremos aquí tu correo electrónico para que la gente te escriba y solicite perfecto, alguno de tus libros si les interesa. con A todo todos gusto. los que estuvieron aquí presentes en la charla, los que la van a ver mucho más adelante, muchas gracias por su tiempo. A ti, Fernando, mil y mil gracias y nos vemos próximamente. Habrá una segunda charla. Perfecto, aceptado. Muchas gracias, Birna, por la invitación. Muy rico hablar No, contigo. a todos, pues feliz sábado y nos vemos en una próxima charla aquí en Instagram y también en Facebook. Hasta pronto. Hasta luego.